Hola, bienvenidos al segundo curso de ultrasonido en el punto de atención del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza. En este bloque hablaremos de procedimientos 2, haciendo referencia a los accesos vasculares ecoguiados, con énfasis en la colocación de catéter venoso central y la canalización de vía venosa periférica, ya que comparten los mismos principios que la colocación de la línea arterial. Para ello voy a traer a cotación o a mención algunos casos que siempre podemos ver en la emergencia, como por ejemplo este paciente es cirrótico con fiebre que puede venir por dolor, sangrado y demás. Que al examen físico vemos cómo está edematizado. Sin embargo, es inminente colocar una vía venosa, que muchas veces no es la más apropiada, ya que puede terminar obstruyéndose o colapsándose de manera pronta. O por ejemplo, este niño con loxocelismo, coagulopatía, que dentro de toda la terapéutica requiere pues colocación de suero antiloxocélico o vasopresores. O tal vez el típico caso de la paciente con insuficiencia respiratoria aguda que viene con indicación de terapia de reemplazo renal. Sea cual fuese el caso, casi el 88% de pacientes que llegan a la emergencia requieren cuanto mínimo una colocación de vía venosa periférica. Muchos otros, un catéter venoso central, en el caso de los pacientes pediátricos, por ejemplo, la colocación de un PIC o incluso hasta un CAF. Sin embargo, muchas veces la condición anatómica o fisiológica de estos pacientes no es del todo favorable para poder canalizar ya sea cualquiera de estos dispositivos. Es por ello que traigo la charla a mención. Para ello, los objetivos de la misma son comprender la importancia del abordaje coguiado en los procedimientos en emergencia, recordar algunos conceptos de sonoanatomía, sobre todo haciendo énfasis en el miembro superior, que es el miembro más abordable, comprender y practicar las técnicas procedimentales para la cateterización de vasos por ultrasonido. Esto reforzaremos en el taller práctico y describir la técnica de colocación de CVC por ultrasonido. Cuando hablamos de canalización venosa con ultrasonido, hacemos referencia al uso del mismo, es decir, del ultrasonido o ecógrafo, con la finalidad de aumentar la seguridad, la efectividad y la eficiencia de nuestros procedimientos. Sin embargo, hay que reconocer es operador dependiente. Pero la curva de aprendizaje o el entrenamiento que requiere una canalización venosa con ultrasonido no es tan compleja o sofisticada en comparación con otros procedimientos, llámese punciones lumbares, bloqueos u otros, ¿correcto? Traigo a cotación aquí este artículo de abordaje en vascular ecoguiado en pacientes críticos que nos deja dos mensajes importantes. El primero, que utilizar el ultrasonido pues garantiza tasas de éxito en el procedimiento de nuestros pacientes. Y segundo, nos recomienda tener un enfoque protocolizado, sistemático, es decir, un orden. ¿Y por qué? Porque la canalización por ultrasonido no solamente es colocar o insertar el dispositivo en el vaso, sino nos va a ayudar hacer una evaluación de la zona, a canalizar propiamente dicho el vaso, a verificar las estructuras, la zona o posición y hacer un diagnóstico rápido de las posibles complicaciones. Bien, entonces, cuando hablamos de la evaluación, es básicamente el análisis de todos los lugares donde vamos a canalizar un vaso. Y menciono esto porque muchas veces, ya sea así, teniendo una base, un sustento anatómico, escogemos un lugar a predilección de otro, o muchas veces por la práctica, algunas personas prefieren el dorso o el antebrazo o el brazo, pero esto no debe ser así, sino se debe buscar el sitio óptimo de punción y hacer un reconocimiento adecuado de las estructuras, como por ejemplo en este video, en el cual podemos ver que tal vez a simple vista el paciente pueda traer ciertas condiciones de abordaje difícil de los vasos venosos y bueno, por práctica o lo que fuese, queremos abordar un vasito de gran calibre, sin embargo, podemos ver una imagen anecogénica acá en su interior sugerente de un trombo, ¿no? Entonces siempre es bueno utilizar el ultrasonido porque nos va a ayudar a reconocer cosas que tal vez con el ojo a simple vista no podamos distinguir. Respecto a la canalización, es decir, a la inserción o colocación del dispositivo,
Esto va a depender de tanto la terapia, del paciente o de la expertise del clínico, ¿no? Porque en función a esta relación yo voy a elegir si le voy a canalizar al paciente una vía venosa periférica o si va el paciente a requerir una vía venosa central. Cito un ejemplo. Si es que el paciente pues tiene necesidad de repente de una terapia de naturaleza de osmolaridad elevada, tal vez una solución hipertónica o de una duración prolongada, ¿correcto? Entonces yo elegiré de repente una vía venosa central. Mientras que si es de corta duración, pues de no tiene un pH pues que sea menor de 5, mayor de 9, tranquilamente podría escoger yo un abordaje venoso periférico, ¿no? Entonces, en función de ello, yo voy a determinar primero si quiero abordar una vía central o una vía periférica. Y en función, pues, a la evaluación que yo haga a mi paciente, veré si la coloco en miembro superior, en miembro inferior o de repente a nivel de los vasos del cuello, como para optar por un catéter venoso central. Entonces, bien, yo una vez que hago la elección de qué vaso voy a abordar, voy a necesitar ciertos materiales, como por ejemplo, pues a la cabeza el ecógrafo, que es de lo que estamos hablando, para lo cual voy a requerir una sonda, es una sonda de alta frecuencia, la cual va a ser una sonda lineal, entre la cual la frecuencia vaya entre 7 a 12 megahertz, ¿correcto? Y pues adicional voy a requerir los materiales, ya sea si opté para una vía venosa periférica, solo materiales para un procedimiento aséptico, como el catéter o Avocat, pues algo para limpiar, los materiales de bioseguridad. Mientras que si yo opto por una vía venosa central, sí voy a requerir algo para hacer asepsia y antisepsia, más mis campos estériles, más todo el material que yo necesito per se para la colocación de un catéter venoso central. Bien. Una vez que tengo mi ecógrafo, mi sonda de alta frecuencia, lineal, mis materiales preparados, voy a hablar de la técnica. La técnica ya sea para vía venosa periférica o para catéter venoso central, hay que tener en cuenta dos conceptos o dos términos que voy a mencionar en las siguientes láminas, que son los siguientes, son términos en plano y fuera de plano. Entonces, son dos términos que vamos a escuchar frecuentemente y no es otra cosa que cuando hablamos de fuera de plano, hacemos referencia a un eje transversal. Es decir, en este eje yo no voy a poder ver el recorrido de la aguja, guía o catéter que yo use, ¿correcto? Mientras cuando yo hable de un eje en plano, voy a hacer referencia a un eje longitudinal. Es decir, voy a poder hacer el seguido y recorrido de la guía, aguja o catéter. Una vez dicho esto, vamos a ver unos ejemplos. Cuando hablamos entonces en plano, decimos que hacemos referencia al eje transversal. Es decir, vamos a ver en eje transversal, es decir, un círculo, los vasos, correcto, con su contenido anecogénico en su interior. Y yo aquí no voy a ver el recorrido de la aguja, solo voy a ver la punta de la misma. Beneficio, es mucho más fácil y más sencillo el abordaje, digamos. Algo en contra es que muchas veces puedo atravesar este vaso y no darme cuenta, ¿correcto? Mientras que cuando hablamos de en plano, hacemos referencia al eje longitudinal, es decir, vemos toda la pared del vaso, como pueden ver aquí, toda la pared del vaso, ¿correcto? En toda su extensión. Y aquí yo sí voy a poder ver la aguja y voy a poder ver todo el recorrido. Y no solo de la aguja, sino del catéter o la guía que yo quiera pasar. Beneficio que tengo la seguridad que estoy dentro del vaso, no voy a traspasar las paredes del mismo, no me voy a ir a otro lugar, pero digamos, el punto en contra es de que sí, es un poquito más difícil de realizar esta técnica. Bien, vamos a hablar ahora de la canalización de accesos venosos periféricos, una vez que ya nos ha quedado claro lo que es en plano y fuera de plano. Para mencionar que cuando hablamos de la canalización de accesos venosos periféricos, ya vimos, ¿no? Comparamos
usando ultrasonido con con el método tradicional que es palpación y visualización directa. El objetivo, pues, en este artículo, comparar la guía ecográfica con el abordaje tradicional de palpación y visualización directa para la canulación de vías venosas periféricas. Resultados fueron casi 1.660 pacientes que se analizaron en esta revisión sistemática y metaanálisis y pues se obtuvo mejores tasas de satisfacción con el ultrasonido, un menor número de punción, un menor tiempo de canulación y respecto a a las complicaciones, solo se mencionaron que hubieron en ambas, pero no había significancia estadística. Entonces, sí, vemos que la tasa de éxito utilizando el ultrasonido es mucho mejor que comparado con la técnica de palpación y visualización directa, ¿no? Trae mejor satisfacción para nuestro usuario. Entonces, para canalizar el acceso venoso periférico, recordemos un poco de su anatomía, con tres vasos o venas principales a canalizar. Primero, la vena cefálica, que la tenemos aquí, que está hacia el borde externo, ¿no? O cara radial, la cual es bastante fácil accesible, tiene relaciones arteriales no tan cercanas, así que es un vaso bastante accesible, sobre todo en la parte proximal, que el diámetro es mayor a 3 milímetros, y estos son los vasos que se recomiendan canalizar. No interesa tanto qué tan superficial o qué tan profundo esté, sino más que nada el diámetro, ¿no? Otro vaso que podemos abordar también con bastante facilidad es la vena antebraquial mediana, aquí, que aquí sí hay que tener un poco de cuidado porque va a guardar relación con el nervio mediano, ¿no? Y el otro vaso es la vena basílica, ¿no? Hacia cara medial. Aquí también hay que tener un poco de cuidado porque va a estar en relación sobre todo aquí con la arteria humeral en la parte pues proximal, ¿no? Esas son las características o las peculiaridades que debemos tener en cuenta, ¿no? Aquí va a estar, hay que tener cuidado con la punción inadvertida de de la arteria. Sin embargo, son vasos que aceptan bastante bien y se abordan bastante bien por ultrasonografía. Respecto a la posición y la técnica para la canalización de una vía venosa periférica, se tiene que tener una superficie plana, rígida, para que el paciente pueda apoyar el miembro al cual vamos a canalizar. Una posición ergonómica con el ultrasonido, siempre mirando hacia el operador, mirando de frente hacia el ultrasonido y con la mano no dominante sujetar nuestra sonda de alta frecuencia, ya dijimos 7 a 12 megahertz, y con la otra mano pues, va a poder canalizar. En esta técnica vemos que está en una orientación, está fuera de plano porque está abordando por eje transversal y se liga siempre el extremo más proximal para mejorar la visualización del contenido que hay en la vena, ¿no? Recuerden que esto es solamente un procedimiento aséptico, no requiere mayor cosa en comparación con un catéter venoso central que ya hablaremos más adelante. Acá traigo un ejemplo de colocación en plano que es como la vimos la lámina anterior, que primero estaba en eje transversal o fuera de plano, y luego se gira 90 grados y vamos a obtener esta imagen, ¿no? Que es en plano, donde vamos a poder ver ambas paredes de la vena. Es un vaso bien superficial, miren, está ahí nada más. Y aquí se inserta la aguja, está pasando para que luego se pueda deslizar, ¿no? El plástico dentro del vaso y yo acá voy a poder verificar o corroborar y cerciorarme que estamos dentro del vaso porque voy a poder seguirlo en toda su extensión. ¿Correcto? Muy bien. Ahora hablaremos de la canalización de accesos venosos centrales. Nuevamente, para recordar la canalización guiada por ultrasonido de un acceso venoso central siempre va a reducir el número de intentos, a disminuir la tasa de fracasos y sobre todo a disminuir el número de complicaciones. Otro artículo más que refuerza o lo dicho o lo mencionado anteriormente en este estudio prospectivo de 400 pacientes, ¿no? Hubo mucho más éxito, prácticamente el 98% versus el 90.5% de la técnica utilizando el ultrasonido, ¿no? Se redujeron algunas otras cosas más, como la tasa de éxito al primer intento, el tiempo medio, la punción arterial, o sea,
Hay complicaciones, sí, como ustedes pueden ver, por ejemplo, punción arterial, pero miren, es solamente 2 versus a 16, ¿no? Un neumotórax prácticamente con ultrasonido fue 0% versus un 7% a ciegas. Entonces, queda demostrado que utilizar el ultrasonido es mucho más beneficioso para los pacientes. Bien, respecto a la técnica, una vez que hemos elegido el vaso, vamos a describir, por ejemplo, el vaso más usado, que es la yugular interna. Vamos a tener que colocar a nuestro paciente, siempre nosotros ponernos a la posición, a la cabecera de cama, y se recomienda una posición en Trendelenburg para favorecer el retorno venoso y mejorar la visualización del vaso, ¿no? Les mencioné que esta es una técnica aséptica, perdón, es una técnica que requiere asepsia y antisepsia, por lo tanto hay que preparar al paciente, limpiar, utilizar de repente clorexidina al 2% o en todo caso iodopovidona y preparar con campos estériles, preparar nuestro material como vemos ahí, prepararnos nosotros con el material o equipo de bioseguridad, hacer nuestro checklist y asegurar que tenemos absolutamente todo completo, ¿correcto? Una vez que hemos cerciorado que tenemos todo completo, vamos a tener que preparar nuestro ecógrafo. Idealmente deberíamos usar la sonda del ecógrafo cubriéndola con una manga estéril y colocando gel. Sin embargo, esta manga a veces no es tan fácil adquirible o no la tenemos siempre a la mano, pero podemos valernos de un guante estéril, en el cual en el interior podemos colocar un poco de gel también, y colocarlo no en la parte de los deditos, ¿no? Los dedos deben estar acá, un poquito más alejado para que nos permita manipular y podemos mejorar la calidad de la imagen utilizando gel estéril y si no tenemos ello, pues unas gotitas de agua que van a mejorar la visualización del área que queremos abordar. Luego tenemos que hacer la distinción del vaso, ¿no? Tenemos que ubicar el vaso, analizar un poquito la anatomía para ver que no vayamos a lesionar nada y sobre todo reconocer cuál va a ser la vena y cuál va a ser la arteria. Para ello, en esta evaluación de la anatomía vamos a ver que la vena es una entidad compresible de borde no tan regular y vemos que no late o no palpita, ¿correcto? Nuevamente voy a pasar la imagen compresible de borde no tan regular y no tiene pulsatividad. No se confunda usted con los colores, ya que rojo o azul no indican vena o arteria. Simplemente estos ya son conceptos de ecografía Doppler que hacen referencia al flujo, cuanto más se acerque o cuanto más se aleje del transductor. Entonces no se deje guiar por los colores, simplemente por las características que debe tener el vaso. Una vena, nuevamente repito, compresible, sin pulsatividad. Mire la arteria no compresible, pulsátil, ¿correcto? Bien, esto nuevamente vemos que es un eje transversal. Girando 90 grados sobre el eje transversal de la imagen anterior que mostré, vamos a obtener el eje longitudinal, donde nuevamente vamos a corroborar un vaso colapsable, no pulsátil, ¿correcto? Es decir, estamos hablando de la vena aquí. Nuevamente, colapsable, no pulsátil. Bien, una vez que yo tengo establecido mi eje longitudinal, vemos en el eje longitudinal voy a poder ver la aguja, cómo ingresa, perfecto, y yo puedo gestionar o ver todo el recorrido de la guía o del dispositivo que yo voy a introducir. Entonces así voy a ver que no estoy fuera de la pared del vaso. Bien, dicho todo esto, vamos a unir todos los pasos de la canalización y vamos a ver en este video, ¿no? Hago reconocimiento de la zona anatomía, identificando vena y arteria, vena colapsable, no pulsátil, paredes más delgadas, mientras que la arteria que está al lado es más circular, pulsátil, no compresible, a diferencia de la vena, ¿verdad? Eso es un eje transversal, ya les mencioné, giramos 90 grados, miren, girando 90 grados, cómo cambiamos a un eje longitudinal, donde vemos las paredes del vaso de manera completa y vamos a insertar, vamos a ingresar con
la aguja, mirando todo el tiempo dónde está la punta de la aguja, haciendo o siguiendo el recorrido de la misma, y luego colocamos utilizando la técnica de Seldinger, es decir, ingresando una guía, la cual yo voy a ver todo el tiempo. Con la seguridad plena que estamos en vasos, se continúa usando la técnica de Seldinger, la colocación del catéter venoso central, con total y plena seguridad. Bien, una vez que he colocado el catéter, tengo que verificar que estoy en el lugar. Y si es cierto, podemos tomar una radiografía, la cual puede ser portátil, sin embargo, no siempre está tan fácil o tan rápidamente adquirible. Así es que yo puedo colocar mi transductor a nivel cardíaco, ya han visto en la charla de ecocardiografía, los ejes. Acá, por ejemplo, tenemos un eje apical y podemos ver inyectando 10 mililitros de cloruro, podemos ver o verificar el paso del mismo de aurícula derecha a ventrículo derecho, cerciorándonos que nuestro dispositivo está correctamente colocado. Bien, una vez que hemos verificado, podemos ir a realizar una insonación para verificar las complicaciones o posibles complicaciones. Que sí es cierto, tenemos complicaciones mecánicas, infecciosas y trombóticas, siendo las mecánicas las que pueden generarnos un poquito de mayor problema y son las más agudas, ¿no? Como por ejemplo el neumotórax o el hemotórax, sobre todo el neumotórax. Entonces, aquí es fácilmente reconocible ya que vamos a insonar en pulmones, sobre todo si hemos punzado en la zona derecha, vamos a la zona 1D, uno derecha, y podemos hacer la verificación o corroboración, ¿no? Acá vemos una pleura que tiene un sliding presente, por ende podemos decir que está normal. Si quiero yo corroborar lo que estoy mirando, puedo utilizar mi modo M, que ya lo vieron también en el módulo de pulmón, y trazando con modo M yo puedo ver que tengo acá el signo de la playa, por lo tanto puedo decir que está normal. Sin embargo, si tengo alguna complicación y nuevamente voy a insonar a la zona 1D y yo veo ausencia de sliding, correcto, y veo que utilizando mi modo M tengo el signo de código de barras, podríamos hablar que estamos ante un neumotórax, ¿no? Una posible complicación. Eso se hace rápidamente, entonces yo puedo brindar solución también a las mismas complicaciones de manera rápida e inmediata, ¿no? Respecto a las complicaciones infecciosas, sí se han descrito en ambas técnicas. Se dice que guiadas por ultrasonografía son menores. Estas se ven al transcurrir de los días, no son tan inmediatas, son mediatas y a largo plazo. Sin embargo, no se encuentra una diferencia o una significancia estadística entre ambos. Así que deja la posibilidad a continuar haciendo mayor investigación. Pues bien. Dicho todo esto, vemos que en el Hospital Arzobispo Loaiza se tiene un ecógrafo, el cual está disponible 24/7, y se tiene un equipo de profesionales, ya sean asistentes o residentes, que tienen todo el ímpetu de usar la ecografía, de aprender sobre ultrasonido. Por ende, y pues hay los materiales para poder utilizar, ya sean catéteres venosos o vías venosas periféricas, por ende podemos decir que sí se puede, ¿correcto? Entonces se tiene el material, se tiene el recurso y se tiene las ganas. Así que para finalizar, hemos visto pues que el abordaje coguiado mejora las tasas de éxito en los procedimientos. Hemos hecho ya un reconocimiento de la anatomía y ya vimos que es de suma importancia. Ya sabemos que la práctica diaria va a mejorar las habilidades y que la evaluación sistemática no debe ser obviada ni olvidada. Así que la técnica de abordaje más segura va a ser siempre en plano utilizando la técnica de Seldinger. Bien, espero esta charla haya sido de ayuda para ustedes. Reforzaremos más en el taller práctico. Dejo ahí mi correo para cualquier duda o pregunta. Muchísimas gracias.